¿Y qué consecuencias tiene el principio de supremacía? Y bueno, tiene muchas, muchas. ¿Para qué sirve? ¿Esto es solamente un entretenimiento de los juristas? No. Cuando no tenemos constitución, todo el ordenamiento jurídico pierde su esencia. Pierde su esencia. La constitución es, en definitiva, la expresión jurídica del Estado, diría Kelsen. Por lo tanto, el principio de supremacía hace a esto. Yo les quiero mostrar a dos figuras que no sé si ustedes alguna vez han visto, pero si no se las quiero mostrar. Yo no sé si ahí lo ven bien. Bueno, este señor es John Marshall, o era John Marshall, porque ya no vive más. John Marshall fue el tercer juez de la Corte de los Estados Unidos, el tercer presidente. El primero fue Jay. Seguramente recordarán a Hamilton, Madison y Jay, los autores del Federalista. El primer presidente de la Corte de Estados Unidos fue Jay, el segundo fue Taney y el tercero fue John Marshall, el juez más famoso de la historia. Ha pasado a los anales de la historia como el juez más famoso de la historia. Y no era abogado, era militar. Y había sido lo que hoy sería jefe de gabinete del presidente anterior. Sin embargo, lo nombran presidente de la Corte Suprema. ¿Eso por qué? Porque en los orígenes la Corte Suprema de los Estados Unidos cumplió una función política muy destacable. No fue un jurista de fina pluma como lo fue Story, Joseph Story, que integró la Corte con el juez Marshall, escribió los comentarios a la Constitución y fue amigo de Sarmiento. Por eso Sarmiento, siendo ministro de la Confederación, escribe los comentarios a la Constitución argentina a la manera de los comentarios de Story. Pero el juez Marshall fue el juez político. Y a él se deben algunas sentencias que construyeron este principio de supremacía. Me refiero a sentencias de la Corte de los Estados Unidos. ¿Y por qué cito a la Constitución de los Estados Unidos? No por pro-yanqui ni por pro-americanista, sino porque nuestro modelo de constitución se hizo mirando a la Constitución de los Estados Unidos. Sobre esto, ustedes van a leer largas polémicas, la primera y más difundida entre Sarmiento y Alberdi. Sarmiento lo acusaba a Alberdi de haberse copiado de la Constitución de los Estados Unidos, y hasta cuando se instaló la primera Corte Suprema Argentina en la época de Mitre, Sarmiento dijo que era mejor seguir directamente la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos, que era un cuerpo de doctrina muy valioso. Y Alberdi se encargó de contestarle a Sarmiento muchas veces de que la Constitución de los Estados Unidos era la fuente, era el modelo, pero que nuestra Constitución se había valido de muchas otras cosas, la historia del país, el derecho patrio, el derecho público provincial, e inclusive le llega a contestar en las célebres polémicas que tuvo con Sarmiento, le llega a contestar que 1000 veces se parece más nuestro poder ejecutivo al de Chile, al de la Constitución de Gaña, que al de la Constitución norteamericana, porque no es exactamente igual. Tenemos diferencias, pero ¿por qué se miró el modelo? Se miró el modelo porque acá había una guerra civil entre unitarios y federales, entre Buenos Aires y el interior, para ser más precisos, y el federalismo de los Estados Unidos, que era una novedad, apareció en los textos de la generación del 37 como una manera de encontrar una síntesis que nos evitara esas guerras. Y el presidencialismo de los Estados Unidos obedecía a reconocer la preeminencia caudillista de nuestra manera de ejercer el poder, desde los caudillos provinciales hasta los virreyes españoles. Fue el modelo, desde ahí hay mucho para discutir. Lo que no se puede discutir es la influencia del derecho constitucional norteamericano en el nuestro, porque fue una influencia, creo que, muy relevante. Y el
el juez Marshall, en el año 1804, le toca protagonizar un fallo muy breve, tiene una página y media, señal de que no hace falta escribir largo para decir algo importante, más bien hace falta escribir claro, donde se planteaba una cuestión menor, una designación de jueces, era una cuestión de un mandamiento, de puesta en funcionamiento de jueces designados por el gobierno anterior, conflicto de poderes. Pero lo importante de esta sentencia, donde se plantea una cuestión donde estaba en juego el Poder Ejecutivo Nacional, tal vez no es esa la expresión exacta en los Estados Unidos, pero graficándolo, se pone en juego una decisión del gobierno federal frente a derechos, es que el juez Marshall establece que por arriba de las leyes está la Constitución. Y le dice a los poderes que por arriba de las leyes está la Constitución. Esto, por supuesto, que obedecía a muchas coyunturas de época. Nadie puede pensar que la construcción del derecho constitucional se hace por generación espontánea. Siempre la política tiene que ver en esto. La Constitución está, el vértice de la pirámide está entre el mundo de la política y el mundo de lo jurídico. Es precisamente el derecho constitucional lo que transforma la vida política en vida jurídica. Tuvo mucho que ver con esto, tuvo que ver con la construcción del derecho federal. La Constitución de Estados Unidos de 1787 fue una delegación de los gobiernos locales que ya existían de manera muy medida y muy con mucho cuidado de perder libertades hacia el gobierno federal, y el recurso extraordinario o el control de constitucionalidad, que allá se llama appeal, sirvió para ampliar los poderes del gobierno federal. Pero además tuvo que ver con una preocupación que los norteamericanos tuvieron hacia lo que pasaba del otro lado del Atlántico. Lo que estaba pasando en la Revolución Francesa era muy distinto a lo que pasaba en los Estados Unidos. Hannah Arendt lo grafica muy bien en un libro sobre la Revolución que yo les recomiendo. Mientras la Revolución norteamericana fue exitosa, fue el éxito de protestantes que fueron agricultores, que tenían una relativa prosperidad económica y que querían proteger su derecho de propiedad, la Revolución Francesa fue la rebelión de las mayorías. Y lo que los norteamericanos vieron con mucha preocupación fue el terror de las mayorías, fue el asambleísmo. Lo que vemos reflejados en la Constitución, no tanto la Constitución francesa de 1791, sino la del 93, el triunfo de los jacobinos y la guillotina que se lleva a Danton y al propio Robespierre a la Plaza de la Concordia, y que, en definitiva, ese terror revolucionario no logra a los franceses pobres que no podían comer pan, no logra sacarlos de la pobreza. Tiene que venir Napoleón y construir un imperio para llevar adelante el éxito de la Revolución Francesa. Eso los norteamericanos lo vieron con mucho cuidado, porque en Europa a nadie se le ocurría que la Constitución pudiera estar por arriba de la ley. Porque si algo hizo la Revolución Francesa fue establecer el triunfo de la ley y de la diosa razón. Hay estatuas de la ley y de la diosa. Yo no sé por qué la mayoría de esas estatuas se grafican como mujeres desnudas, pero por todo Francia uno encuentra invocaciones a la diosa razón, a la ley, y la ley vista como la expresión de la voluntad infalible. Decía Rousseau, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, es la expresión de la voluntad general. Y entonces, ¿quién le iba a venir a decir a la ley lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer? Fíjense que por algo la mayoría de las constituciones europeas son parlamentarias, porque la ley está por arriba de todo. En cambio, en nuestro sistema de América Latina
presidencialista, el Poder Ejecutivo ocupa un rango igual al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Los checks and balances de Montesquieu preservan esto. En la mayoría de los países europeos, el Parlamento está por arriba de los otros poderes. E inclusive en España, cuando el Poder Judicial dicta sentencia, lo hace en nombre del rey, o en Francia también esto es así. Estas diferencias han tenido que ver en el desarrollo del control de constitucionalidad. Por eso aparece primero en los Estados Unidos. En Europa, al principio, esto no fue así. Va a tener que pasar algún tiempo. Vamos a tener que esperar hasta la Segunda Guerra Mundial para que esto pase. Porque esta idea de supremacía de la ley hizo que fuera no solamente impensable el control de constitucionalidad, sino que los documentos constitucionales eran vistos como meras cartas políticas en Europa. Por supuesto, no fue poco el debate que originó esto de que los jueces pudieran controlar la constitucionalidad de las leyes. Es un debate que todavía existe en los Estados Unidos, que se nos planteó este año en la Argentina los que hablaban de la democratización de la justicia. ¿Quiénes son los jueces para tener la última palabra sobre la vida, la libertad de las personas si no los votamos? Si en un sistema democrático la legitimidad democrática surge de la elección popular. Este debate vino desde el principio en los Estados Unidos. En el año 1920, Alexander Bickel escribió The Last Dangerous Branch, La Última Frontera, un libro en el cual cuestiona esto: ¿por qué the 9 all black men, por qué los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen la última palabra en materia de control de constitucionalidad? Esto que se llama el debate contramayoritario y que entretiene mucho a Dworkin y a un montón de filósofos del derecho, es por supuesto parte de esta cuestión, y en Europa era impensable. Los europeos consideraban que era impensable esto, pero la cuestión fue cambiando. Y ya voy a hablar un poco de eso. Pero antes de hablar de eso, voy a decir que cuando se inventa el control de constitucionalidad, que es un invento norteamericano, no está ni siquiera escrito en la Constitución. Por eso nosotros tampoco lo tenemos escrito en nuestra Constitución, porque nuestra Constitución sigue el modelo de los Estados Unidos. Nosotros lo tenemos en la Ley 27 y en la Ley 48, las primeras leyes de la República, porque al no estar en la Constitución norteamericana fue más bien una práctica jurisprudencial. Y la Suprema Corte de los Estados Unidos, en un primer momento, miró esto autorrestringiéndose, aplicando una doctrina que hoy llamaríamos el self-restraint, porque obviamente no se quería pelear con el Congreso ni con el Poder Ejecutivo, entonces se dio sus propios límites al ejercicio del control de constitucionalidad. Esos límites no los voy a desarrollar en detalle porque serían parte de una clase de derecho procesal constitucional o de recurso extraordinario, pero fueron reglas que se dio el propio tribunal a través de creaciones de algunos de sus más encumbrados ministros. Son las reglas de Cooley, y las reglas de Brandeis. No tengo ahora tiempo para exponerlas en detalle, pero son más o menos las que conocemos en nuestra Ley 48, que para que haya un control de constitucionalidad tiene que haber una causa judicial. No puede ser en cualquier cosa, no es abstracto en el sistema nuestro sistema difuso. Tiene que haber un caso judicial, tiene que haber un legitimado, tiene que haber una petición de parte, alguien que sea parte en el proceso, no puede venir cualquiera. Tiene que haber un agravio, tengo que demostrar que me cause gravamen, porque si es abstracta
la cuestión no está sujeta a control de constitucionalidad, y lo más importante es que tiene efecto solo entre las partes en el proceso. No tiene efectos generales, solo entre las partes en el proceso. Además de algunas condiciones negativas, por ejemplo, que no se trate de una cuestión política no justiciable, porque si era materia propia del Congreso o del Ejecutivo, esto no podía ocurrir así. Esa autorrestricción fue la que fue desarrollando el control de constitucionalidad de los Estados Unidos, que, por supuesto, ha tenido momentos muy importantes. No han sido pocas las veces en que la Suprema Corte de Estados Unidos ha dictado fallos importantísimos que han conmocionado a la opinión pública en temas relevantes. En Europa, del otro lado del Atlántico, así, si yo tengo que decir que el juez Marshall fue el inventor de este producto, en Europa tenemos que hablar de este señor. No sé si ustedes lo conocían, pero ahora lo conocen, es Hans Kelsen, un jurista austríaco, muy reconocido porque escribió la teoría pura del derecho, pero también escribió la teoría del derecho y del Estado. Es uno de los autores de la teoría del Estado. Ustedes saben que de las teorías del Estado que se conocen, 3 son alemanas, una es de Kelsen, otra es de Jelinek y otra es de Hermann Heller. Los alemanes son muy propios a las teorías. La teoría de Kelsen es positivista y parte de la identificación del Estado con el derecho. El derecho se tiene que reducir al mundo jurídico. Y él fue quien introdujo el control de constitucionalidad en Europa. Sus fundamentos teóricos son los que llevaron a la introducción del derecho constitucional en Europa, del control de constitucionalidad en Europa. Siempre, y lo hizo de manera distinta a los Estados Unidos, y lo hizo también por razones políticas. Kelsen era un profesor democrático. La llegada del nazismo lo obligó a huir de Europa. Él vivía en Austria, y la llegada del Angelus, la unión de Austria con Alemania, lo toma en Austria y por supuesto comienzan las persecuciones. Le pide ayuda a un ex colega que se quedó en Alemania, que fue Carl Schmitt, también un destacado teórico alemán, escribió una teoría de la Constitución, pero a diferencia de Kelsen, que se fue a vivir a Berkeley, a California, y allí terminó enseñando, el profesor Schmitt se transforma en el teórico del decisionismo, es decir, una doctrina jurídica que sirvió para la Constitución, para que la Constitución de Weimar, una constitución de entreguerras, de entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que rigió bajo la presidencia de Friedrich Ebert, un presidente socialista, esa constitución tan progresista que se la ve como ámbitos del constitucionalismo social, sirviera para que Hitler gobernara con ella y la interpretara de una forma tal en la cual el canciller de Reich se atribuyera la facultad de reglamentar y de delegar normas del Reichstag en él, y de esa manera llevar adelante el proyecto totalitario y de exterminio nazi que tristemente conocemos. Contrapongo la figura de Kelsen a la de Schmitt, no obstante que Schmitt ha hecho aportes teóricos muy importantes por las razones ideológicas que esto representa. Ambos se empezaron a preguntar quién tenía que ser el guardián de la Constitución, porque ya se daba en Europa, primero se veía lo que pasaba en Estados Unidos, y después ya se daba esta cuestión si ante leyes muy ilegítimas, ante excesos del positivismo, alguien debía controlar la Constitución para que no hubiera leyes injustas. Kelsen nunca quiso el sistema norteamericano, porque como buen alemán, él creía en un sistema perfecto. Para Kelsen, el sistema jurídico no tiene lagunas, tiene normas de clausura que sirven para interpretarlas. Entonces, no le resultaba lógico que una norma general fuera inconstitucional para el caso concreto.
el buen Kelsen no sabía muy bien en qué lugar de la pirámide colocar eso, prefería otro tipo de interpretación. Él tiene un célebre debate con Schmitt sobre quién tenía que ser el guardián de la Constitución. Está publicado en español para el que le interese, son cartas entre ambos, el debate se llama El guardián de la Constitución. Schmitt decía, tiene que ser el presidente del Reich. Los alemanes tienen una visión orgánica, Jelinek ya tenía una versión orgánica del poder, y el que más representaba al Volk, al pueblo alemán, era el presidente del Reich. Y por lo tanto, si el presidente podía vetar leyes del Congreso, también podía vetar la Constitución, porque encarna al espíritu del pueblo. Kelsen, en cambio, entendía que el presidente es parte interesada porque ejerce el poder y que por lo tanto tenía que ser un tribunal de jueces, pero no un tribunal dentro del Poder Judicial, sino un tribunal de jueces de derecho que entendiera ante casos concretos sobre la validez de una ley frente a la Constitución. Pero que ese tribunal tenía que actuar como legislador negativo, tenía que tener el mismo rango que el Parlamento. Si encontraba que la ley chocaba con la Constitución, lo que tenía que hacer era sacarla del sistema, no dejar una impureza dentro de la pirámide, sino quitarla del sistema. Este es el origen del legislador negativo. Esto es lo que lleva a que en Europa, a diferencia de los Estados Unidos, el control de constitucionalidad es concentrado, lo tiene un solo órgano. Para decírselos con más claridad, en el sistema estadounidense, en los Estados Unidos, en el constitucionalismo norteamericano, vamos a poner Estados Unidos y vamos a poner Europa, ponemos Europa en general porque con mayor o menor diferencia los sistemas son muy parecidos. En Estados Unidos el control es difuso, como en la Argentina, es difuso. Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad, pero para el caso concreto. En Europa es concentrado. Es concentrado. ¿Por qué? Porque lo ejerce un órgano, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional español, el Tribunal Federal alemán, la Corte, el Consejo Constitucional francés, la Corte Constitucional italiana. En Estados Unidos no es la Suprema Corte la que ejerce el control de constitucionalidad. Cualquier juez, igual que en Argentina, cualquier juez de un Estado provincial puede declarar la inconstitucionalidad de la norma provincial y de un Estado federal puede hacer lo mismo. En Estados Unidos el control de constitucionalidad es inter partes, es para el caso concreto. Es solamente para el caso concreto. En cambio en Europa el control es erga omnes, es decir, alcanza a todos, es como la ley, ¿se entiende? Esta gravedad del control de constitucionalidad erga omnes lleva a que en algunos países sea más grave o menos grave. Algunos la establecen ex tunc, como si nunca hubiera existido la norma, en Alemania. Otros les dan un grado menor. Ya voy a hablar de esto. Voy a decir que como en Europa es tan grave, allá existe la práctica de sentencias delegativas. En vez de anular la norma, le dicen al Congreso que la revise o le aplican un carácter sustantivo. Esta práctica de sentencias delegativas la ha empezado a usar nuestra Corte Suprema en la última composición. Y viene del derecho europeo más que del derecho norteamericano, porque en el mundo de hoy las fuentes se mezclan, ya no es como antes. No se crean ustedes que los norteamericanos siguen haciendo lo mismo y los europeos siguen siendo lo mismo. El derecho se mezcla. En el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires hay control concentrado y control difuso, las dos cosas juntas.
El Superior Tribunal puede declarar inconstitucional una norma con alcance general de acuerdo a una legitimación de algunas personas, y si no lo hace, queda abierto el control abstracto. Lo mismo pasa en Brasil, es el modelo brasileño, es un modelo mixto. Esto que en general es así, con algunas particularidades, tiene este inventor, el doctor Kelsen, que él lo escribió para un proyecto de constitución para Austria. Kelsen creía que iba a escribir la constitución perfecta. El doctor Kelsen tenía una pretensión científica. En la época del positivismo se había dado en otras ciencias, empezó con Augusto Comte, con Saint-Simon, la idea de que se podía llevar el positivismo, creció mucho en materia penal, con muchos autores que llevaron la idea del positivismo, y también aparece en el derecho constitucional. Kelsen quiso hacer la constitución perfecta. Claro, como si la constitución no tuviera ideología. La constitución perfecta, desde luego que no se dio. Se dio por razones históricas. Ese proyecto de constitución para Austria no funcionó, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se encuentran con que, por influencia de los aliados, después de ganar la guerra, tuvieron que dictar una constitución democrática, que se llama la Ley Fundamental de Bonn. Esa constitución es democrática, es federal, tiene muchos derechos, pero los jueces eran todos nazis. Les recomiendo una película que se llama Los Juicios de Nuremberg, con Spencer Tracy y Marlene Dietrich y Burt Lancaster, una película excelente. Los jueces eran todos nazis, eran positivistas y cumplían la ley del nazismo. Entonces, ahí aparece el Tribunal Constitucional Alemán, el federal, para que ese tribunal interprete el nuevo derecho. Lo mismo pasa en España, donde la Constitución del 78, producto de los pactos de la Moncloa, producto de un gran acuerdo político de todas las fuerzas, con una gran actuación de Adolfo Suárez en ese momento, se encuentra con que la mayoría de los jueces eran franquistas. Todavía hoy hay jueces franquistas en el Supremo Tribunal Español. Es decir, eso lleva a que el Tribunal Constitucional aparece como un órgano separado del Poder Judicial, elegido a través de los partidos políticos. Con esto quiero decirles que es muy difícil trasladar a las ciencias del derecho y a las ciencias sociales una aplicación lógica como se da en las ciencias exactas o en las ciencias naturales. Estas son construcciones humanas. Estas construcciones humanas tienen esta pretensión racionalista que yo les he mencionado, pero dependen en definitiva de sistemas de creencias. Y esos sistemas de creencias se sustentan en las experiencias vividas, experiencias terribles, como el nazismo, como el franquismo, como la Segunda Guerra Mundial, como la Primera Guerra, que sacuden a los pueblos y los hacen pensar que aferrándose a un código de convivencia en común les va a ir mejor. El éxito de la Constitución norteamericana es en buena medida el éxito político de una nación que logró crecer. Es muy difícil sustentar esto sin una ideología. Max Weber decía, en definitiva, la soberanía reposa en la creencia generalizada en una determinada legitimidad. La Constitución también reposa en eso. Y es ingenuo creer que cualquier proyecto constitucional va a ser ajeno a los vaivenes políticos de un país. Siempre va a estar la historia, pero subyace la pretensión de que en algún momento los pueblos se ponen de acuerdo y dicen, desde ahora esta es la norma, y esta norma no la podemos interpretar de manera discrecional, no la podemos interpretar con la ley de más fuerte. A esa norma la vamos a interpretar con un sistema de valores jurídicos, y ese es el ordenamiento jurídico. Y a eso es a lo que responde el constitucionalismo también. A defender libertades, asegurar libertades,
controlar el poder y establecer determinadas reglas de juego para que la conformación del poder se haga viable. Hoy la mayoría de las constituciones sostienen sistemas electorales de partidos políticos como acceso al poder, garantizan derechos colectivos, incorporan las maneras de participación política, establecen de qué manera esa relación entre el poder y la libertad se perfecciona, establece garantías y mecanismos para defender los derechos ante casos concretos, porque si bien todos aspiramos a la realización de la justicia social a través del Congreso, del Parlamento y del Poder Ejecutivo, siempre van a existir injusticias o puntos fuera de la línea que van a necesitar de algún juez o de alguien que las atienda de manera especial. Por aquello que diría Radbruch, la injusticia extrema nunca es derecho, por más que el derecho pueda atender a perfeccionar todo. En definitiva, he tratado en una síntesis muy apretada en esta clase introductoria querer explicarles por qué tenemos que obedecer la Constitución, para que no nos ocurra como ocurrió alguna vez en la Argentina cuando se presentó la reforma del Código Civil, de la Ley 17711, cuando un ministro del Interior de un gobierno de facto, que redactó el proyecto de Código Civil, cuando pronunció su discurso, dijo que el Código Civil era una norma muy importante porque allí estaba la protección de los derechos de todos, y no como la Constitución, que es una norma que venía cuando venía la democracia. Tal vez el doctor Borda o muchos juristas de la época pensaban así porque veían que la Constitución iba y venía, pero el equívoco está en que si no defendemos la supremacía de la Constitución, si no defendemos la vigencia de la Constitución, nos pueden pasar las cosas que nos pasaron. Y nosotros también hemos aprendido con grave dolor que no basta mencionar la creencia fetichista en un texto, como a veces se ha levantado, establecer a la Constitución nada más que un símbolo. Muchas veces la Constitución fue eso en la Argentina, como la escarapela, la bandera o el himno, un símbolo que se tenía allí, que se veneraba, pero que no se cumplía. Si no la cumplimos y no la ponemos en marcha, poco vamos a hacer por ella y poco vamos a hacer por nosotros.